lo primero es establecer efectivamente alianzas con asociaciones que actualmente pues estáis trabajando, ¿no? En este ámbito y abriendo el abanico, ¿no? Para nosotros es una satisfacción y el poder trabajar pues con COCENFE. Bueno, nosotros durante, digamos, los dos momentos punta y sobre todo el momento punta de contratación suele ser la campaña de Navidad. Utilizamos prácticamente empezamos a trabajar la campaña ya a finales de septiembre. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COCENFE Sevilla. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida más cordial al podcast de la inclusión social y la discapacidad en Sevilla y su provincia. En primer lugar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, @COCENFE Sevilla, para que puedas estar atento a nuestros nuevos episodios cada miércoles a las 11 de la mañana, hora peninsular. Agradecemos tu sintonía fiel y permanente para conocer a nuevos personajes, a nuevos protagonistas y a las voces que trabajan por la calidad de vida del colectivo con discapacidad de la capital andaluza y toda la provincia sevillana. En esta nueva oportunidad de esta segunda temporada de Las Voces de la Inclusión, contamos con la participación de nadie más, nadie menos que del jefe de selección, formación y gestión de personas de El Corte Inglés en Andalucía Occidental y Extremadura. Hablamos de don Miguel Limpo González. Bienvenido, don Miguel, a Las Voces de la Inclusión. Hola, buenos días y muchas gracias por haber querido contar con nosotros para este podcast y encantado de estar con vosotros. Y nosotros encantadísimos de recibirle aquí en las instalaciones de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COCENFE Sevilla. ¿Qué tal si le parece si empezamos de una vez con la frase de la semana? Dice así: enséñale sobre las diferencias, haz las diferencias ordinarias, haz las diferencias normales. Esto lo dijo la líder social Chimamanda Ngozi Adichie. ¿Su opinión sobre esta frase, don Miguel? Bueno, pues que sin duda es muy inspiracional y que siempre debemos tener alguna frase que nos invite a seguir adelante y a ser optimistas. ¿Cómo trabaja? Para todos es conocido que El Corte Inglés es una empresa de muy buena reputación en toda España, en toda la península ibérica. ¿Cómo trabaja esta empresa y esta seccional precisamente de Andalucía con los grupos vulnerables y específicamente el colectivo con discapacidad? Bueno, pues en principio teniendo muy claro cuál es uno de los valores de nuestra empresa, que es el de darle a la sociedad pues parte de lo que ella también nos da, ¿no? Y en ese sentido la responsabilidad social corporativa hace que tengamos que trabajar pues y que trabajemos pues por la inclusión de todas las personas en el mundo laboral, ¿no? En este sentido, pues de una forma continua, conociendo personas y candidatos con posibilidades de desarrollar un trabajo productivo y por otro lado, pues también desarrollando internamente programas de formación, de concienciación y en tercer lugar, pues con la adaptación de puestos o el diseño de puestos acordes con las personas pues que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? En ese sentido, en esas tres líneas son las que estamos trabajando. Enhorabuena por eso. Muchas gracias. Desde COCENFE Sevilla es importante contar con alianzas en el tejido empresarial que permitan precisamente fortalecer esas estrategias de inclusión laboral de nuestro colectivo y en especial como una gran empresa que es El Corte Inglés. Con una gran empresa que es El Corte Inglés. ¿Cuáles son las acciones puntuales que ustedes le están apostando por la contratación de personas con discapacidad en la compañía que usted representa? Bueno, lo primero es establecer efectivamente alianzas con asociaciones que actualmente pues estáis trabajando, ¿no? En este ámbito y abriendo el abanico, ¿no? Para nosotros es una satisfacción y el poder trabajar pues con COCENFE y trabajar con otras asociaciones que seguro que algunas se me olvida, pero si me permites que las nombre, pues con Autismo Sevilla, con Inserta, Integra, Cruz Roja, Fundación Rocío de Triana, Fundación Valentín de Madariaga, es decir, y muchas otras. Y con COCENFE Sevilla. Y con COCENFE Sevilla, en COCENFE Sevilla y también en alguna otra de las provincias en las que estamos, como en Extremadura, pero sí es cierto que esa es la primera vía, porque con las asociaciones aprendemos mucho y aprendemos a poder trabajar en estas líneas que hablamos, ¿no? Y luego, pues como comentábamos, pues con ese luego trabajo interno fruto de ese contacto y ese aprendizaje con las asociaciones, pues lo llevamos al entorno de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos ganando en
capacidad de adaptación de personas a los puestos de trabajo. Pero para nosotros es vital el contacto con las asociaciones porque, insisto, aprendemos mucho de ello. ¿Cuáles son esos criterios de productividad que establecen ustedes para la contratación de los perfiles laborales con discapacidad? Bueno, pues en principio muy similares a cualquier otro proceso. Es decir, en un proceso de selección, pues lo primero que hay que hacer es conocer a los candidatos, saber cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias y ahora alinearlos a los conocimientos, habilidades y competencias que requieren cada puesto. Si en cualquier proceso de selección el pretender que se ajuste absolutamente el candidato con todos estos criterios al puesto, pues es una entelequia a día de hoy, ¿no? Pero en cualquier proceso con cualquier persona, pues es seguir el mismo criterio de adaptación de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas a los puestos o al desarrollo de un trabajo productivo, ¿no? Porque al final el trabajo pues tiene que ser productivo y las personas pues cuando se acercan a un entorno laboral también son conscientes de que tienen que ser productivas. Entonces es una simbiosis que sucede ahí y en la cual pues ese proceso de selección lo que pretende es eso, alinear los intereses, las capacidades de las personas con los intereses y capacidades de la organización. ¿Cuáles son sus periodos de mayor demanda de personal con discapacidad y en qué áreas específicas? Bueno, nosotros durante, digamos, los dos momentos punta y sobre todo el momento punta de contratación suele ser la campaña de Navidad. Prácticamente empezamos a trabajar la campaña ya a finales de septiembre. Ya Terminando el verano, sí. terminando el verano ya empezamos porque es una campaña muy fuerte, ¿no? De alta contratación. Y a partir de ese momento, pues nos sirve esa campaña para conocer, dar una primera oportunidad laboral, pues muchas veces en un sector o en unos puestos de trabajo que muchas personas a lo mejor no han entrado en su mente o no han tenido experiencias o tienen la predisposición y las ganas de trabajar, pero que probablemente pues no hayan tenido, ya digo, esa experiencia, pero por otro lado, pues sirve para que las personas conozcan los puestos y nosotros también para testar a las personas. Entonces, la campaña de Navidad es una campaña muy crítica de la cual, como decimos, luego a lo largo del año pues van surgiendo oportunidades y van digamos, pues ya con el conocimiento de la persona del puesto y nosotros de la persona. El verano también suele ser una época donde hay un incremento de la contratación, pero luego durante todo el año, es decir, nosotros son dos momentos puntas, pero las necesidades de contratación se suceden a lo largo del año. Siempre hay alguna vacante o hay alguna persona que, bueno, pues que a causa baja y hay que sustituirla. En fin, tenemos un ritmo continuo de contratación. Y por eso a nosotros lo que nos interesa es conocer personas de una forma constante para, digamos, a la espera de que surja también esa oportunidad o porque tenemos procesos de selección abiertos. Es decir, es algo que es muy continuo. O sea, no solo tenemos dos momentos puntas, sino que estamos durante todo el año trabajando. Para quienes nos están escuchando, ¿qué deben hacer las personas con discapacidad que estén interesadas en ser parte de esta gran empresa? Bueno, pues pueden hacer dos cosas. La primera es darse de alta en nuestra plataforma de empleo, que es muy fácil, es Empleo El Corte Inglés y bueno, te meten en cualquier buscador y aparece en la plataforma, uno sube su currículum, que ahí, si me permitís un consejo, por lo menos desde nuestro punto de vista, habrá otras personas que asesoren otras cosas, pero que se especifique todo lo que ha hecho la persona. Porque muchas veces las personas dicen, no, esto no tiene que ver con mi oficio, yo es que estudié esta cosa pero hice la otra. No, si queremos darnos a conocer como personas, seamos abiertos y démonos a conocer, ¿no? Aunque hayamos hecho cosas que no tengan que ver con nuestro oficio, nuestra profesión, ¿no? Y es muy sencillo. Primera sería esa, darse de alta en la plataforma Empleo El Corte Inglés, ver la oferta de puestos, ver los vídeos que hay sobre las distintas posiciones y así uno también, pues bueno, pues se ilustra de cómo es el trabajo en nuestra compañía, ¿no? Y en segundo lugar, pues como decía antes, las asociaciones suelen ser también un foco o un elemento en el que nosotros, muy importante, conocemos a personas y las ayudan también pues a
a integrarse en el mundo laboral, ¿no? Entonces, también aconsejamos y es bueno que busquen ese acompañamiento porque al final ganamos todo. Y lo cierto es que estamos pues muy satisfechos de personas que aportan mucho a la organización, ¿no? Voy a contar una anécdota que no sé si será muy correcta o no, pero Adelante. lo normal es que, bueno, pues como en cualquier persona, pues oye, nosotros vamos y luego preguntamos, oye, ¿y este candidato que ha entrado, qué tal, cómo trabaja, cómo no trabaja? Y me acuerdo de un proceso que hicimos con una asociación y con una persona con discapacidad psíquica, le preguntamos al jefe qué tal lo estaba haciendo y en un tono, pues bueno, muy gracioso, muy simpático, de confianza, pues nos dijo aquello de, bueno, fenomenal, dice, Aquí en vamos. Andalucía. Dice aquí en Andalucía, dice, sí, a mí, dice, si me traes a otras 3 4 como esta, fenomenal, y mira, y te llevas a esta, a este y a este, pero con una naturalidad de decir, oye, la satisfacción de decir, oye, esta persona se ha integrado, aporta, dice, si es que la tengo que parar, si es que no hace más que termina enseguida el trabajo y no hace más que decir, venga, ¿y ahora qué hago? Entonces, esos son valores que se aportan y que bueno, pueden aportarlo ya pues cualquier persona, no hay que establecer una diferencia y es un valor muchas veces muy importante de las personas con discapacidad, esas ganas de hacer bien las cosas, de ser rigurosos, de trabajar en equipo, de crear un buen ambiente, de integrarse, de ser perfeccionistas. Ahí a veces pues tenemos que trabajar el que, bueno, ese deseo de ser perfeccionista no nos lleve a la frustración, sino que nos lleve a la satisfacción, ¿no? Pero hay valores que se aportan y que sí se notan por encima a lo mejor o de una manera distinta de otras personas. De quienes no tienen discapacidad. Claramente. Efectivamente, hay que ser honestos. Hay personas que les cuesta encontrar un sitio donde desarrollarse y cuando lo encuentran, pues le dan mucho más valor a lo mejor que otras personas que no han tenido esas dificultades, ¿no? Y eso es un valor para la empresa, ese compromiso, esa motivación, ¿no? Hay personas, y ya digo, hablo de casos muy puntuales que se me vienen a la mente, que casi hay que echarlas del trabajo porque es que su compromiso, no, es que tengo que terminar esta tarea, o es que hoy no me ha dado tiempo, o es que hoy ha llegado mucha mercancía y no me ha dado tiempo a colocarle tal. Claro, pues el nivel de compromiso muchas veces es muy superior al de otras personas y hay que ponerlo en valor. ¿Dónde han detectado ustedes la mayor fortaleza de contratación de su plantilla con discapacidad, doctor? Bueno, pues sobre todo en puestos que son muy auxiliares a lo que es la atención a la venta, ¿no? Nosotros tenemos un manejo de mercancía muy importante y al final en ese manejo, pues tanto en lo que es puesta a disposición dentro de lo que es la tienda y el cliente, como en la trastienda, pues hay que ser muy dinámico. Y ahí la aportación está siendo muy importante, ¿no? Sobre todo por ese deseo de ser perfeccionistas en el desempeño del trabajo. Ahí lo estamos notando mucho y de una forma, ya digo, muy satisfactoria. Basado en la alianza entre la administración pública, el tejido empresarial y el mundo asociativo del tercer sector, como ese tridente efectivo para la inclusión laboral de personas con discapacidad, quisiera preguntarle cómo ha venido fortaleciendo esas alianzas tripartitas el Corte Inglés para incentivar el empleo inclusivo de las personas con discapacidad. Bueno, pues primero a nivel empresarial, pues participando en lo que es la red de empresas inclusivas, ¿no? En la que nos sentimos pues muy satisfechos de pertenecer a esa red y estar pues digamos alimentándonos unos a otros de las experiencias que estamos desarrollando, ¿no? Por otro lado, pues bueno, pues como ahora, ¿no? Siempre que tienen la amabilidad de querer contar con nosotros en algún foro o en alguna conferencia, en alguna mesa redonda, pues allá que vamos a contar la experiencia porque entendemos que el ejemplo pues bueno, o lo que nosotros hacemos o humildemente hacemos puede servir de ejemplo a otras compañías para que también den pasos adelante, ¿no? Y antes a lo mejor o hace años éramos más retraídos o más introvertidos y ahora pues hemos asumido ese rol, entre otras cosas porque, como decía antes, aprendemos mucho de las asociaciones y las propias asociaciones son las que nos invitan a decir, oye, contar lo que hacéis o lo que nosotros también sabemos que hacéis
para que sirva de ejemplo o rompamos barreras, ¿no? Esa es una responsabilidad que también tenemos y bueno, y por eso también hoy a lo mejor estamos aquí, ¿no? Por tener esa conciencia, ¿no? Esa responsabilidad. Y luego, pues como comentaba, pues con todo lo que es convenios con asociaciones, es decir, para nosotros el mundo asociativo es muy útil, es muy necesario, muy útil y estamos siempre abiertos a aprender, a colaborar, a escuchar y bueno, pues avanzar con el mundo asociativo. Tiene usted 33 años de experiencia en el mundo de la selección de personal, de los recursos humanos, del tema de selección de talento humano. ¿Siente usted que el Corte Inglés, tomo con lo que acaba de decir, siente usted que el Corte Inglés es hoy más responsable socialmente como corporación, como empresa? Bueno, antes decía que la frase de devolvamos a la sociedad parte de lo que lo que ella nos da, es de uno de nuestros primeros fundadores, de don Ramón Areces. Estamos hablando de los años 60. Y es el lema que figura en la entrada de la Fundación Ramón Areces. Es decir, que siempre hemos tenido una vocación de devolver a la sociedad y de agradecerle, digamos, la confianza que todos los días pone en nosotros. Sí es cierto que sobre todo en los últimos años hay una conciencia mucho más activa en las líneas de trabajo de la inclusión de personas con discapacidad en nuestra compañía y se han desarrollado pues acciones muy interesantes, ¿no? Una de ellas, pues por ejemplo, de la que estamos muy orgullosos y además resultó muy bonita, fue un vídeo o un curso interactivo para toda la compañía que le llamamos Soy tu compañero, soy tu cliente, soy tu compañero, en el que se hablaban de distintos tipos de discapacidad, hablaban personas que estaban ya trabajando con nosotros y bueno, nos enseñaban cómo entender su discapacidad. Situaciones a lo mejor un poco más simpáticas, pues como una persona que bueno, pues que era invidente y él mismo decía, compañero nos dice, no sé por qué la gente me grita. Por ejemplo, pues cosas así que nos enseñaban a todos cómo comportarnos y cómo entender estas cosas dentro de una normalidad, ¿no? O conferencias como nos han dado Teresa Perales a todo lo que Magnífica deportista paralímpica. magnífica y con un mensaje inspiracional fantástico y con un regalo de su libro a toda la división de recursos humanos, ¿no? O bueno, o muchas otras acciones que permanentemente hacemos pues en este sentido, ¿no? Hay una conciencia por parte de toda la plantilla, ya no solo de recursos humanos o las direcciones, sino de toda la plantilla, todo el equipo humano del Corte Inglés, en que hay que ver pues estas situaciones con una absoluta normalidad, que es quizás la palabra que más nos gusta. Oye, es normalidad. Tiene a lo mejor algunas facetas, algunos matices, pero dentro de una normalidad. La discapacidad es un compromiso de todos y hay que normalizarla en la sociedad, porque a cualquier momento, lo hemos dicho permanentemente en este podcast, lo hemos venido diciendo, que la discapacidad en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier circunstancia, le puede corresponder. Algunos de nacimiento, otros por vejez, otros por algún accidente domiciliario de tráfico. En cualquier circunstancia, la discapacidad se puede presentar en la vida de un ser humano y por eso hay que normalizarla en la sociedad y en la parte productiva también. Siguiendo rápidamente con el tema de esta primera parte de la entrevista, la parte técnica, quisiera preguntarle sobre la efectividad que ha mostrado el Corte Inglés en esa participación de nuestras ferias de empleo. Esa insignia de COSENFE Sevilla ya llevamos en 2 oportunidades las ferias de empleo, 2 versiones, y han mostrado frutos rápidamente con la contratación de personas con discapacidad en la empresa que usted representa. Por ejemplo, el caso de el joven Alejandro Rodríguez Granado. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de esa persona? Bueno, pues la verdad es que fue en la última feria, de la cual os felicitamos. Fue una experiencia magnífica. Febrero de este año. De febrero de este año, y si me lo permitís, además es que me lo pasé muy bien. O sea, aparte de todos los objetivos que uno pueda plantearse empresariales, es que, insisto, me lo pasé muy bien y se lo conté a mucha gente lo bien que me lo pasé, ¿no?
Alejandro le conocemos pues de casualidad, estando allí, se nos presenta, nos habla de su formación, de sus estudios, de sus capacidades, vemos que es una persona con muchas ganas y esperamos a que termine sus estudios porque terminó en mayo y bueno, procedimos a contratarle y está trabajando con nosotros en la hostelería del centro de Duque, en el área de platos preparados y cafetería. Entonces, estamos muy, muy contentos con él y queremos que él también está contento. Por lo menos es lo que nos dice su madre. Así que si una madre dice eso, pues suponemos que Sí, debe sí. ser verdad, ¿no? Y él aporta pues mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer bien las cosas, ganas de aprender y bueno, también tenemos nosotros digamos, la tarea de ayudar a que se siga desarrollando. O sea, no hemos terminado digamos, con su potencial de desarrollo. Todavía somos conscientes que puede aportar mucho más. Y además porque se preparó para lo que hoy está ejerciendo en su labor. Así es decir, todos sus estudios de hostelería, pues es un valor que nosotros lo hemos detectado desde el principio, ¿no? Y a él le gusta y tiene una predisposición, pero ahí, insisto, que nosotros, y lo digo con toda humildad, vamos a trabajar más para sacarle más potencial del que actualmente él nos está aportando, porque tiene más potencial. Enhorabuena para el Corte Inglés y para Alejandro Rodríguez, porque Ujú. sabemos que hay una persona con discapacidad con mucha disposición de trabajo, con formación y con deseos de progresar. Don Miguel, en materia de cifras y datos, los números, que yo creo que usted maneja a la perfección en su área de trabajo. ¿Cuántas personas con discapacidad cuentan a día de hoy dentro de su plantilla, su nómina? ¿Y cómo ha sido el incremento en esta ciudad, en Sevilla particularmente, y en la región durante el 2024 ya que hemos avanzado? Bueno, pues nosotros lo que es en toda la región, que nuestra región abarca desde Badajoz, Huelva, Córdoba, Sevilla y parte de Cádiz, tenemos trabajando, digamos, declarados, porque, digamos, sí, pues con esa declaración de personas con discapacidad, pues 131 personas, que es un número, entendemos, importante. Y, por ¿Con supuesto, relación a cuántos trabajadores? en relación a unos 5.000 aproximadamente. No vamos al porcentaje, al famoso porcentaje del 2%, sino que evidentemente hay que cumplirlo, pero no vamos a decir, no, vamos al 2% y ahí lo dejamos. No, somos ambiciosos en ese sentido y no ponemos límites siempre que la persona pues tenga una aportación al trabajo, ¿no? O aporte valor a un puesto de trabajo. No, insisto en esto, porque para nosotros es muy importante el no ceñirnos a un número o a unas cifras, sino como decía antes, ir a conocer personas y en la medida en que sean que aporten ese valor, pues desarrollarlas, ¿no? O el darles una oportunidad, ¿no? Y el crecimiento en este año, pues bueno, ha sido un crecimiento continuo, ¿no? Como cualquier persona, cualquier colectivo, pues a día de hoy la rotación en el mundo laboral existe. Es decir, hay personas que entran, que salen, que tienen ahora una expectativa laboral, ahora se van a otro sitio. Hemos tenido casos de personas que estaban con nosotros, han aprobado una oposición, se han ido, han creado hueco a lo mejor para otras. Entonces, bueno, pues seguimos en esa línea de seguir incorporando y también para nosotros pues es una, bueno, cierta satisfacción, ¿no? Porque al final está la persona por encima de todo. Que haya personas que estén con nosotros, que entren en el mundo laboral y que luego pues tengan otras oportunidades o que puedan conseguir también otro empleo, porque en muchos casos pues somos conscientes que hemos roto una lanza o les hemos dotado de una seguridad en el trabajo, una seguridad personal que les ha permitido a lo mejor dar otro salto, ¿no? Así que esa es una realidad. Pero no podría decir una cifra así concreta, pero sí que hemos tenido rotación. Y bueno, pues es bueno, estamos en el mercado de trabajo y es una realidad que las personas entran y salen de las empresas, ¿no? Es cierto. ¿Cómo ha sido la adaptabilidad física de esos 150, 31, perdón, 131. cómo ha sido la adaptabilidad física de esos 131 personas en la parte arquitectónica, del ambiente laboral, de la inclusión cultural de la organización o la cultura organizacional, que es lo mismo, o de procesos internos en la empresa para potenciar el empleo de las personas con discapacidad en el Corte Inglés? Bien, nosotros tenemos un proceso interno diseñado
que es que en cuanto conocemos una persona con discapacidad y ya hay una oportunidad de empleo, pasa por una entrevista con el médico de empresa. De tal forma que esa entrevista nos ayuda a definir o a determinar cuál puede ser las necesidades del puesto de trabajo, los requerimientos físicos o emocionales que la persona pueda necesitar. Y eso es fundamental, porque nos ayuda a decir si, oye, pues una persona no puede estar de pie más de 4 horas, o nos dice esta persona en un entorno de estrés, pues a lo mejor tampoco se desarrolla, o esta persona necesita pues un acompañamiento, o esta persona, en fin, no puede mover pesos de más de 10 kilos, por decir algunas de las variables con las que trabajamos. Y eso nosotros, por mucho proceso de selección o muy técnicos que seamos, quien realmente lo sabe o nos puede ayudar más es un sanitario o un médico. A partir de ahí, pues se busca el puesto donde esas condiciones se cumplan de tal forma que la adaptación sea un éxito, ¿no? Con la ayuda de ese profesional. A partir de ahí, la incorporación pues va acompañada de lo que nosotros llamamos un tutor o un mentor, que suele ser un compañero que siempre en todos los entornos hay, pues con un sentido más solidario y con ganas de ayudar a los demás, que lo que hace es que acompaña a la persona con discapacidad en su integración y bueno, le ayuda en las dudas, en la aplicación de las normas, en fin, todo lo que puede ser esa primera llegada. Le explica cuál es el contexto del trabajo, cómo pedir un día libre, en fin, cosas que están ahí, o cómo relacionarse con el jefe, porque el jefe, como decimos, por mucho que nosotros a veces le ilustremos o le pidamos, pero siempre un compañero, pues hacemos otro trato, hacemos otro conocimiento de la persona, ¿no? Y eso nos está dando también muy buen resultado, y ahí pues tengo que romper una lanza en favor de mis compañeros, porque creo que tenemos un equipo humano en el Corte Inglés en general fantástico, con un sentido de la solidaridad, del servicio, de la ayuda, muy por encima probablemente de muchas organizaciones, ¿no? Y tengo que, ya digo, romper una lanza y alabarlos, ¿no?, a todos mis compañeros. Y a partir de ahí, pues los procesos de formación. En muchos casos las personas no necesitan acompañamiento y en otros, en el proceso de formación, pues el propio orientador laboral de la asociación que a lo mejor no lo presenta, pues le ayuda, le acompaña, le explica, porque claro, esto de hablar de prevención de riesgos laborales, pues a veces es complicado y hay que llevarlo a un plano desde a lo mejor los tecnicismos que utilizamos en la empresa, pues a un plano más llano, ¿no? Y explicarlo. Entonces, o en las propias entrevistas de trabajo, que en muchos casos, pues las personas vienen acompañadas por su orientador laboral o su familia o su padre o su madre, y tenemos las entrevistas con acompañamiento, ¿no? Cosa que no nos importa en absoluto, porque bueno, hay una profesionalidad en la entrevista de trabajo fuera de toda duda, ¿no? A nosotros también nos dan mucha formación interna sobre cómo hacer entrevistas inclusivas, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que tenemos un proceso que facilita mucho la incorporación de la persona, al margen ya de que, bueno, pues luego ya en el puesto hay que ver la efectividad, pero como en cualquier persona, en Empresa, cualquier sí. empresa, ¿no? Sí, En sí. cualquier situación, ¿no? Quisiera preguntarle cómo ve usted el futuro de la contratación desde el Corte Inglés para el personal con discapacidad y su accesibilidad laboral. Bueno, pues como decía antes, yo lo veo con mucha normalidad, es decir, que al final nosotros no vemos personas a lo mejor con una diferencia respecto a otras, sino que las vemos ya con esa normalidad desde la perspectiva de nosotros atendemos candidatos, necesitamos candidatos, o sea, estamos en una guerra del talento en la actualidad, y lo que necesitamos es conocer personas que aporten valor a la empresa. Entonces, en ese momento vamos a llamarlo, de guerra de talento, pues al final tenemos que tirar del talento diverso y podemos hablar de personas con discapacidad, de mayores de 45 años, de personas que vienen de otros países, en fin, o personas que en situación vulnerable. Es decir, nosotros al final no, aunque luego en el proceso hay que tener a lo mejor una diferencia o matices distintos, pero como lo vemos es que una compañía que necesita personas que aporten valor con independencia de dónde vengan, ¿no?
con absoluto, digamos, un prisma de diversidad. Ujú. Finalmente, en esta parte técnica, ¿cuáles son esas potencialidades de empleabilidad que tiene la empresa del Corte Inglés en favor del colectivo con discapacidad de Sevilla y la provincia? Bueno, pues nosotros estamos, digamos, dentro de lo que es la propia estrategia de la empresa, pues en un diseño de puestos, digamos, o segmentando mucho las posibilidades de los diseños de los puestos, de tal forma que se crean huecos en los cuales pues personas con discapacidad pueden aportar mucho valor, sobre todo lo que son tareas auxiliares a la venta, lo que es ahora mismo la venta online omnicanal, que tiene otros requerimientos donde, bueno, pues se pueden abrir potencialidades y se pueden abrir oportunidades, ¿no? para las personas. Pero yo ahora mismo veo que estamos en una línea y sobre todo, y perdonar que insista, pero es que es muy importante, la colaboración con las asociaciones está siendo muy buena, muy fluida y en esa política o en esa visión general de diversidad, pues uno más que venga a aportar o que venga a sumar. A ti que nos estás escuchando, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @COSENFESevilla, nuestro canal oficial de YouTube, @COSENFESevilla. Suscríbete, activa la campanita y estarás informado semana tras semana de un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión. Seguimos hablando con don Miguel Limpo González, el jefe de selección de personal de El Corte Inglés en Andalucía Occidental y Extremadura. Llegó el momento, don Miguel, de esa parte humana, de conocer a la persona, más allá de la función que tiene, de su cargo que tiene, de su profesión que tiene. Queremos saber su faceta más sensible. Es licenciado en Derecho y madrileño por accidente, Así es. porque se siente muy extremeño, de padres extremeños, vive en Extremadura, exactamente en Badajoz. Sus hijas extremeñas, 2 hijas universitarias, una esposa médica. Empezamos por preguntarle qué hobbies tiene Miguel Limpo González. Bueno, pues el primero es la familia. Es decir, cuando podemos juntarnos, porque estamos ahora un poco diseminados, la familia es el primero. Y luego, pues cosas muy normales, ¿no? A veces me da vergüenza decirlo porque debe ser algo raro, pero me gusta mucho todo lo que tiene que ser las plantas. Puedo tener ciento y pico cactus o algo así, que los cuido, los trasplanto, los cambio, veo cómo crecen y es una planta que me llama mucho la atención. Y luego, pues lo típico de todas las personas, viajar también me gusta mucho. Lo que pasa es que, bueno, como dicen en mi casa, dicen, viajamos más en libros y haciendo planes que en realidad, ¿no? Pero bueno, quizás todo lo que tiene que ver con las plantas me llama mucho la atención y me gusta y me le dedico tiempo. ¿Cuál es el sueño que aún no ha cumplido en la vida? Uf, el sueño que no he cumplido, escribir un libro. Me gustaría escribir un libro. No quiero ser o modestia aparte, creo que no se me da mal escribir, pero me falta esa gran historia que contar. Todavía no tiene escogida la temática. No, y algún día me gustaría, pero bueno, Si pudiera elegir un lugar en el mundo, ¿cuál sería y por qué? un lugar en el No mundo. se vale Badajoz, ¿eh? No se vale No, Badajoz. ya, a ver, habrá que abrir la mente, ¿no? Pero, pues antes hablaba o se me venía a la mente un lugar donde que me gustaría conocer y que creo que tiene que ser fantástico y me genera mucha curiosidad y es Venezuela. Me gustaría mucho conocer Venezuela. Conexión con Venezuela, ¿eh? Conexión con Venezuela. Sí, sí. Familiar No, no, o... no, ninguna conexión. Un país que me parece fantástico, creo que tiene una riqueza natural impresionante, unos paisajes y una gente que a los pocos venezolanos que he conocido me han parecido personas muy transparentes, muy vitales y me llama mucho la atención. El mayor logro de su vida hasta el momento, Miguel. Bueno, mi familia, desde luego, para mí es el mayor logro. No puedo decir otra cosa. Hemos construido una familia muy unida y bueno, y disfrutamos mucho cuando estamos juntos. La motivación que nunca lo abandona en su vida.
La motivación, pues yo tengo un dicho en casa que a veces se ríen de mí y digo, mira, yo me levanto todas las mañanas queriendo hacer la vida lo más amable posible a la gente que me rodee. Y se le nota, ¿eh? Intento, lo intento. ¿Qué le inspira a trabajar por la población con discapacidad? Pues quizá, pues como tantas cosas en la vida que tenemos que ser conscientes, pues quizá las injusticias, ¿no? El que nos llenamos muchas veces de prejuicios y sobre todo que tenemos que trabajar todos para hacer un mundo más justo, ¿no? Y más fuera de tópicos, ¿no? Me molestan mucho los tópicos. El por qué una persona de un entorno o un sitio o no sé, o tiene que ser de determinada forma. ¿Por qué? El por qué. Los estereotipos. Los estereotipos me molestan mucho. Pero es algo, digamos, muy propio, muy interno mío, que me disculpe. O sea, usted trabaja, lo inspira a trabajar es el romper el estereotipo. Romper los estereotipos. ¿El mayor reto o dificultad que ha tenido en su vida, Miguel? Bueno, los retos, quizá los momentos más complicados, pues han sido cuando he tenido que cambiar de residencia, porque he cambiado unas cuantas veces, de Mérida a Madrid, Madrid-Badajoz, Badajoz-Sevilla. Entonces, no soy una persona, no soy un nómada, tengo amigos que lo son, además se lo digo así, digo, tú eres un nómada, pero yo soy más sedentario y esos momentos de cambio sí me han supuesto, pues eso, un reto muy importante. Preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Preparado? Preparado. ¿Un libro para recomendar? Bueno, Secretos de Confesión, que es el que estoy leyendo ahora. ¿Un valor humano para recuperar? Valor humano, el respeto. ¿Una ciudad por visitar? Tokio. ¿Una persona en su vida? Mi mujer, Isabel. Si tuviera la oportunidad de revivir a alguien que ya no está en este plano terrenal, ¿quién sería y por qué? A mi padre, porque por los traslados pues no he podido disfrutar de él, de lo que me hubiera gustado, y era una persona tremendamente interesante. Finalmente, ese breve mensaje que quiere dejarle a usted a la población en general, con y sin discapacidad, para lograr un mundo más inclusivo, más humano. Pues que se inspiren en personas como Teresa Perales, personas que por encima de todo ven optimismo y ven posibilidad donde otros ven dificultad. Querida audiencia que nos estás escuchando a través del canal de YouTube @COSENFESEVILLA, de esta manera queremos despedir este nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, el podcast de la discapacidad y la inclusión social en Sevilla y su provincia. Soy Claudio Vergara, comunicador social, periodista al servicio de todos ustedes y personas con discapacidad física. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.